El objeto del derecho real de servidumbre necesariamente debe ser un inmueble. Esto surge de manera clara y directa del artículo 2162 que define al derecho real y que indica que confiere al titular una determinada utilidad sobre el inmueble sirviente que es ajeno. Es decir, que no hay duda que el objeto es un predio, es un inmueble. Pero debe complementarse la lectura de esta norma con el artículo que sigue, con el 2163, que indica que la servidumbre puede ejercerse sobre todo el inmueble o sobre una parte material, sobre una parte ya determinada del inmueble. Pero en rigor de verdad no depende del tipo de servidumbre ni de la utilidad, sino que la variable que más influye en la determinación del objeto son las dimensiones del predio sirviente. Es la superficie, la cantidad de hectáreas o de metros cuadrados que tenga el predio sirviente. Entonces, para una misma utilidad, para un mismo servicio, si el predio sirviente es de escasas dimensiones, es probable que deba ejercerse sobre la totalidad del inmueble. Si por el contrario es una extensión grande de terreno, es un predio de dimensiones considerables, basta con que se ejerza sobre una parte para poder prestar el servicio que se determina en el título, es decir, que configura la finalidad de este derecho, la utilidad. Para una mejor explicación voy a compartir una pantalla con los artículos indicados y algunos gráficos que sirven de ejemplo. Entonces, como se observa, la definición o concepto del derecho real indica que confiere al titular una utilidad que es determinada sobre el inmueble sirviente, que es ajeno. Entonces ya se deja muy claro que el objeto es exclusivamente un inmueble. Pero, como se dijo, debe complementarse el artículo 2162 con el artículo que sigue. Y este artículo establece que la servidumbre puede tener por objeto todo el inmueble o una parte material del inmueble. Para entenderlo, en realidad siempre hay que tener en cuenta que se debe constituir la servidumbre tratando de perjudicar, de entorpecer lo menos posible cualquier actividad, cualquier explotación o cualquier uso del inmueble sirviente. Entonces, de ahí que se tratará de utilizar la menor superficie posible del inmueble sirviente. Entonces, se han puesto en los gráficos dos ejemplos. El primero representa una servidumbre de tránsito a favor de el inmueble que está ubicado en el norte del inmueble sirviente. Y la servidumbre de tránsito tiene por finalidad permitir el acceso a la vía pública. La vía pública es la franja oscura que está debajo, que está al sur. Esto es la ruta. Entonces, como el inmueble dominante que está al norte está encerrado, no tiene salida a la vía pública, se convierte en predio precisamente dominante del predio sirviente que debe brindar el paso, debe brindar el permiso de tránsito. Entonces, el propietario del inmueble dominante, que también es titular del derecho real de servidumbre sobre el inmueble sirviente que es ajeno, puede transitar por un sector del inmueble, por una parte material del inmueble que es ajeno. Entonces no puede transitar por el sector oeste ni tampoco por el centro, sino que debe transitar solamente por el sector este, es decir, por la franja de terreno que es lindera con el límite separativo, tal como está en el gráfico. Hay otro ejemplo en el cual la servidumbre se ha constituido a favor del inmueble dominante, que es un aeródromo o un aeroclub o un aeropuerto.
Y para la actividad, para la servidumbre de aeronavegación, se requiere que en los predios linderos no se edifique a más de determinada altura, ni se coloquen antenas ni ningún elemento que sea elevado. Ahora, todo el predio afectado al aeropuerto o al aeródromo tiene dimensiones considerables. Obsérvese que en el gráfico, en la zona sur del predio está la pista de aterrizaje y para decolar, y en la zona norte están los hangares. Entonces, la necesidad de que en los predios linderos no se edifique debe cumplirse solamente en el sector sur. Entonces véase que se requiere de dos inmuebles sirvientes. El inmueble sirviente que está ubicado al oeste del inmueble dominante y también el inmueble sirviente que está ubicado al este del inmueble dominante. Entonces, como el inmueble sirviente ubicado al oeste es extenso también, es un inmueble grande, basta con que no edifique en el sector sur del inmueble. Es decir, la servidumbre de no edificar a favor del aeródromo, basta con que se cumpla donde ahora está circulando el cursor, es decir, en el sector sur del inmueble sirviente que está ubicado, repito, al oeste. En el sector norte, donde están las palabras inmueble sirviente, se puede edificar, colocar antenas, árboles o todo lo que desee el titular de dominio de este inmueble. Ahora, fíjense que al este del inmueble dominante hay dos predios más chicos que el otro inmueble sirviente que está al oeste. Y en esta hipótesis, como el inmueble sirviente es de dimensiones reducidas, es más o menos la mitad del otro inmueble sirviente, se da la circunstancia que la servidumbre se ejerce sobre todo el inmueble porque en ningún lugar del inmueble sirviente ubicado al este se puede colocar antenas ni edificaciones porque, bueno, entonces privan del espacio que necesita el aeródromo para la aeronavegación, es decir, para despegar y para aterrizar con las aeronaves. Y este pequeño inmueble que está ubicado al norte del inmueble sirviente y al este del inmueble dominante es un inmueble que no tiene ningún tipo de gravamen, que por supuesto puede realizar cualquier actividad que estime el titular de dominio. No nos sirve para ejemplificar en nada este predio. Sí, el inmueble sirviente y el otro inmueble sirviente, en el cual claramente se observa que la misma utilidad, la misma servidumbre a favor del mismo propietario del inmueble dominante, en un caso se ejerce sobre una parte material del inmueble y en otro caso sobre la totalidad del inmueble, siendo que la diferencia surge únicamente de las distintas dimensiones de cada predio. Dejo de compartir la pantalla y una vez más agradezco a quien me dedique su tiempo. Hasta la próxima.